Hola a todos, los saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento muy agradable. El día de hoy les traemos dos historias de esas que nos cuentan nuestras abuelitas. Espero las disfruten. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte, a que le des me gusta y a que comentes. Sigue sintonizando, no escuches de noche. Me cuenta mi abuela que cuando ella era niña, estaban en plena revolución en México. Para poder estar a salvo, tenían que irse a esconder al cerro. Cuenta que una mañana, muy temprano, se encontraban caminando por el campo, cuando escuchó un silbido, como si alguien le hablara. Dice que como estaba algo oscuro aún, no pudo observar bien, así que siguió caminando junto con el grupo. Más adelante, encontraron un buen lugar para poder descansar. Todo esto era en medio del cerro, en medio de la nada. Estaban huyendo de algunas personas que querían hacerles daño. Dice mi abuela que estaban a punto de dormir una noche cuando volvió a escuchar aquel silbido. Ella era una niña apenas. Cuando escuchó esto, levantó la cabeza y detrás de uno de los árboles se alcanzaba a observar una silueta como de una persona. Esta movía su mano como tratando de llamarle. Mi abuela dice que despertó a todos gritando en que podía ser alguna de las personas que los estuviera siguiendo. En ese momento no se podía confiar en nadie. Los hombres mayores fueron a ver, pero no encontraron nada. Lo único que vieron fue que en aquel árbol donde se estaba asomando aquel ser, se encontraban unos rasguños. Eran bastante profundos. En ese momento, creyeron que aquello solo lo pudo haber hecho algún animal. Desde ese día, acordaron en que siempre iban a vigilar, que todas las noches se iban a turnar para estar pendientes. Después de eso, pasaron algunos días, pero una noche se encontraban recolectando algo de fruta del bosque para comer, cuando mi abuela empezó a escuchar aquel silbido. Se empezó a alterar y asustar mucho. Cuando trató de ver de dónde venía aquel ruido, alzó la cabeza y en uno de los árboles pudo ver a un ser horripilante. En una de las ramas estaba parado. Era como un chango, muy grande, más grande que un hombre promedio. Le salían 2 colmillos de su boca y en las manos tenía unas garras muy largas y puntiagudas. Aquella cosa era lo que estaba silbando. Dice mi abuela que se le abalanzó y pudo agarrarla. Era bastante grande. Ella no se lo podía quitar de encima y gritó lo más que pudo. Por ahí estaba su hermana, así que cuando escuchó los gritos, rápidamente corrió y llegó hacia donde ella estaba. La hermana vio a aquella criatura encima de mi abuela. La hermana tomó un palo y le dio con todas sus fuerzas. En ese momento llegaron más personas que escucharon el grito y pudieron ver aquel ser. Cuando esta criatura se sintió acorralada de todas las personas que estaban alrededor, soltó a mi abuela y en un movimiento, en un salto, fue hacia un árbol. Se fue balanceando de árbol en árbol, huyendo. Mi abuela estaba herida. No les importó lo que estaba pasando en ese momento con la revolución, así que la llevaron rápidamente a un pueblo, al más cercano. Ahí había un curandero. Ese les preguntó qué era lo que había pasado. Le contaron lo que había sucedido. El curandero, que también era como un tipo brujo, les dijo que aquella criatura que atacó a mi abuela era un nahual. Desde hace un tiempo se escuchaban historias de esta criatura que atacaba gente en aquel cerro. Muchos no sobrevivían. El día que nos contó esta historia mi abuela, nos enseñó alguna de sus cicatrices que le dejó a aquella criatura. Esta historia es de mi abuela, junto con mi abuelo. Nos contó que ella se embarazó muy joven.
de mi mamá cuando tenía la edad de 18 años. Vivían en un pueblo muy pequeño en el estado de Zacatecas, México. Cuenta que durante un tiempo en el pueblo empezaron a desaparecer niños entre 2 y 7 años de edad. Cuenta que de repente los niños ya no estaban, desaparecían de sus casas. Se enteró de todo esto ya que mi abuela era muy amiga de una vecina. Ella tenía una niña de unos 3 años de edad, la misma edad que tenía mi mamá. En aquel tiempo, mi abuelo dice que una mañana escuchó los gritos de la vecina. Todos los de por ahí salieron para ver lo que estaba sucediendo. Su hija había desaparecido. Nadie supo dónde estaba. En ese momento empezaron una búsqueda por todo el pueblo y también por los cerros cercanos, sin tener resultado. Estuvieron casi una semana en la búsqueda de la niña. Por ahí salieron algunas otras personas en la misma situación, que decían que días antes también habían desaparecido sus hijos, e incluso que llevaban meses desaparecidos. En total, eran 8 niños los que ya no estaban, que hasta la fecha se habían perdido. A todos los sacaron de sus casas durante la noche. En ese momento se hablaba de un robachicos, así que hicieron un comité de vigilancia para cuidar el pueblo. En ese momento ahí no había policías y que ellos mismos se pusieron de acuerdo. Tomaron un grupo y se armaron. Pusieron trampas con campanas. En caso de que alguien entrara y las pisara, sonaran. De igual manera, había un toque de queda. Para los que no saben qué es eso, se designa una hora y a partir de ese momento nadie sale de su casa. Los del comité se encontraban dando el recorrido una noche cuando escucharon un pequeño ruido, como si tiraran algunas cubetas en una de las calles. Se fueron a asomar muy sigilosamente y lograron ver a una señora caminando por las calles. Eso parecía de espaldas. Estaba asomándose a las ventanas de cada una de las casas. Se encontraba como si estuviera buscando algo. Los del comité no dijeron nada, así que lo único que hicieron fue seguirla en silencio. Cabe resaltar que uno de los que estaban ahí era mi abuelo, el esposo de mi abuelita. Llegó a la casa de mi abuelita, aquella mujer. Dice mi abuelo que ya se iba a pasar, pero que en eso como que olió algo y se regresó. Abrió la ventana y cuando estaba a punto de brincarse, de entrar a la casa, mi abuelo y 2 más salieron de su escondite y le gritaron, amenazándola que alzara las manos con la escopeta. Aquella mujer volteó y pudieron ver lo que en verdad era. Tenía la cara como de pájaro, al igual que los pies. Uno de ellos, de la sorpresa, se espantó y le disparó. Dice mi abuela que ella estaba dentro de la casa dormida y que se escuchó un fuerte disparo enseguida de un grito de dolor muy perturbador. Dice mi abuelo que cuando esto pasaba la criatura se empezó a retorcer en el piso para después empezar a desvanecerse como ceniza. Algunas personas salieron rápido de sus casas y alcanzaron a ver cuando estaba tirada y cuando se desvaneció. Ahora sabían todo lo que en realidad estaba pasando. Aquella era una bruja y se llevaba a los niños. Dice mi abuela que en ese entonces mi mamá tenía unos 3 años de edad. Dice que si mi abuelo no hubiera encontrado a aquella mujer, tal vez también hubiera desaparecido. Tal vez aquella mujer, aquella bruja, se la hubiera llevado. Nunca supieron nada de los niños que desaparecieron. Jamás los encontraron. Espero te hayan gustado estas 2 historias. Si es así, te invito a que le des me gusta. De igual forma, a que comentes si a ti también tus abuelos te han contado historias paranormales. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Sigue sintonizando, no escuches de noche.